Bienvenidos al Misterio Pervive, acto cultural del ciclo de conferencias Cartografía de las Ideas, con el que la Fundación Princesa Asturias homenajea a la Feria del Libro de Guadalajara y al High Festival of Literature and Arts, ambos galardonados con el Premio Princesa Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. Este evento se marca en la programación cultural con el que la Fundación pretende acercar la labor de los premiados al público y que tiene lugar los días previos a la ceremonia de entrega del galardón. Las circunstancias impuestas por la pandemia no nos han permitido realizar este acto de forma presencial como nos hubiese gustado, pero aunque sea en formato digital, lo vamos a realizar. Les pedimos disculpas por los inconvenientes que pueda haber en el sonido, porque las conexiones a veces no son estables, pero yo creo que saldrá bien. Así que tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a la escritora Alicia Jiménez Bartlett. Bienvenida, Alicia. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, voy a hacer Encantada una de la vida. presentación de Alicia. Alicia Jiménez Bartlett, almancense, filóloga, escritora, autora de 23 novelas, la última Sin Muertos, Destino 2020. Ha ganado premios tan relevantes como el Nadal o el Planeta. Es creadora de la serie de Petra Delicado con 12 novelas hasta ahora. Creo en Italia es un fenómeno. Yo creo que es una referencia en España y en el mundo de género negro. Así que vamos a tener una conversación con ella sobre muchas cosas. Vamos a meternos ya en harina, ¿no? Directamente. Vamos a empezar, Alicia, si te parece, hablando un poco del contexto del género negro. Creo que podemos convenir, además tú eres filóloga inglesa, que los antecedentes históricos de la novela negra pueden estar en los gringos, ¿no? Especialmente incluso en las novelas del oeste de Bret Harte y Saint Grey. Ellos lo llamaban las dime novel, ¿no? Las del penique. Y ahí aparecen ya las estrategias que luego se convierten en canónicas. Es decir, hablo del elemento serial, de la ficción repetida, de los rasgos estereotípicos en personajes y paisajes, ¿no, Alicia? Pues sí, es una imagen y una comparación exacta. Ahí se inició y, de hecho, los gringos, como tú muy bien dices, han continuado con ese filón literario hasta que se popularizó, se hizo general y hoy en día es un fenómeno casi mundial, ¿no? Todo país tiene su literatura negra, que además es informativa de cada uno de esos países, de su sociedad. Claro. Además, hay una cosa que no muere nunca, que es la saga, que es el folletín, porque es la manera, en su momento era la manera de enganchar a la gente a los periódicos. Esto ya viene del siglo XIX, y hoy en día vemos que las series funcionan con el mismo sistema, que no hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Sí, porque la estrategia se basa en la curiosidad de los lectores o, claro, en general, los amantes del género, que tienen ganas de saber qué ocurre, cómo sucede. Se excita un poco básicamente, ¿no? Su curiosidad. Sí, sí, sí. ¿Perdón? No, el what comes next. ¿Qué va a venir a continuación? Exacto. ¿Qué va a venir a continuación? ¿Por dónde va a salir el autor? ¿Este misterio sería yo capaz de resolverlo? Por ahí va, por ahí la historia. Y bueno, además tenemos también los culebrones, que son importantes, ¿no? Como yo veía era uno colombiano que se llama Caballo Viejo. No sé si tú veías alguno en algún momento. No, pero bueno, porque no tenía tiempo, pero seguro que me hubiera enganchado a las aventuras seriales de los colombianos, que deben ser muy interesantes, por otra parte. Yo recuerdo un capítulo en el que acababa el culebrón y aparecía una pistola en el último capítulo de la serie. El año siguiente empezaba con la pistola, pero esa pistola se retiraba y nunca se supo quién manejaba la pistola y a quién se amenazaba, ¿no? Solamente era un recurso para tener a la gente enganchada, que era muy simpático. Seguimos con el género negro. Empiezan a aparecer los clásicos, ¿no? Dupin, de Los crímenes de la calle Morgue, de Poe, Holmes, de Conan Doyle, que son canónicos, el Padre Brown, de Chesterton, Maigret, de Simenon, Poirot, de Agatha Christie, Nero Wolfe, de Rex Stout. No obstante, grosso modo, hasta aquí son todo policiales, ¿no? Todo esto que yo he nombrado. Que hay una diferencia con el género negro. Por lo visto, sí. La trama
era primordial en toda esa serie de novelas, pero luego justamente también los americanos abrieron el campo a la ambientación, a Claro. qué sucedía en esos bajos fondos, al tipo de situaciones a las que nos hemos habituado y perdió quizá un poco de fuerza Mm, el whodunit, ¿no? ¿Quién hizo ujú, eso? ¿Por qué? Me parece muy interesante la novela negra, tanto, mm, tanto como la novela de trama primordial. ujú. De mecanismo de resolución, ¿no? Lo que tú dices, empiezan a aparecer novelas que ya no son, no tienen el carácter lúdico de la resolución del misterio. Aquí aparecen Hammett con Sam Spade, Sadler con Philip Marlowe, Ross MacDonald con Lew Archer. Además, todo lo que has apuntado, si ya no es la resolución del misterio, sino que ahora hay una crítica social, hay realismo, hay una violencia explícita. Podríamos decir que ya no son los superhéroes como Holmes, ¿no? Que ya lo resuelven todo, sino que son casi antihéroes, ¿no? Hablando de la actualidad, yo tengo una impresión, si hablamos ya de España, de Europa contemporánea, tengo la impresión de que durante un tiempo las novelas literarias, que yo no sé si tal cosa existe, pero bueno, hay una etiqueta, estuvieron tomando prestados recursos del género negro, como es la intriga, ¿no? Lo que hablábamos del what comes next. Pero yo ahora tengo la impresión de que nosotros, o la gente que practicamos el género negro, entre otras cosas, pues estamos fagocitando todo lo que tenemos alrededor. Estoy hablando de historiografía, de novela de ideas, de ensayística, de teatro, de periodismo. Entonces, esta novela negra se ha convertido en algo bastante impuro, bastante sofisticado, capaz de diagnosticar en muchos casos la realidad, de leer, y que ha puesto en cuestión casi todas las reglas, ¿no? De lo que nos habían enseñado hasta ahora. ¿Tú cómo lo ves? Es exactamente así, pero no creo que sea un fenómeno únicamente de la novela negra. Ujú, Todas las fronteras entre géneros se están difuminando, están mm, desapareciendo. ¿Cuántas novelas leemos, como tú dices, literarias, que tienen párrafos, incluso capítulos, que son puros ensayos, o que son claro. poética, o que tienen recursos teatrales? Cada vez la novela, que Ujú, es un género elástico, va mm, permitiendo que los géneros no queden tan definidos. Y la novela ujú. negra es así, se ha hecho más compleja y más libre. Sí, quiero recordar que Cela decía que novela es lo que tú consideres que sea novela, ¿no? O lo que tú llames novela. Y en España, antes la tensión estaba en el elemento político, más adelante hablaremos de la transición y de Vázquez Montalbán y de los canónicos. Ahora el decantamiento es por un análisis de la sociedad, de la psicología interpersonal. Vázquez Montalbán, al propósito de esto, decía que así como la novela de espionaje pues, explora su suelo de la historia, el género negro explora su suelo de la sociedad. Y tú, recuerdo una entrevista que dijiste que te centras en reacciones humanas al delito, no tanto en el delito en sí, ¿no? Es así. Estamos muy informados, es una sociedad donde las cosas que suceden nos llegan inmediatamente y los libros, la novela negra, recoge un poco ese estado de Ujú, información que en el fondo es una complicidad con el lector y estudia un poco desde el punto de vista de cada autor el por qué, qué está sucediendo, qué nos rodea, por qué un delito se repite y llega a convertirse incluso en una ujú, preocupación social. Y a mí me parece interesante ese punto de vista, me mm, gusta, creo que es un camino bien iniciado. ujú. Durante mucho tiempo en España, pues los manuales dicen que no hubo género porque las circunstancias no lo permitían. Vamos, el contexto, había censura. Por otro lado, la brigada político-social tampoco te hacía ver a la policía como si fueran exactamente benévolos. Dicen los manuales también, que Pardo Bazán es la primera que abre este camino. Pero yo tengo la sensación de que quien hace que el género sea realmente algo potable es García Pavón y el Plinio. Bueno, aparte, pues otros como Tomás Salvador, Mario Lacruz, y en Cataluña Rafael Tasís y Manuel de Petróleo. Pero yo creo que el Plinio de García Pavón es el que realmente abre la brecha, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, un contemporáneo lo dijo, ¿no? Dijo, se ha Mm, iniciado un poco la novela de crímenes en mm, España. ujú, Además, sin ningún tipo
tipo de complejo. Tomó claro. un entorno rural, tomó unas tramas muy del terruño y se lanzó con las reglas más o menos canónicas del género, se lanzó a estudiarlo y a escribirlo en novelas. Ahora he leído, incluso he prologado alguna, que me parecen muy interesantes y que nos transmiten de una manera muy viva esos inicios de la novela, como tú dices, más canónica en España, una novela negra de verdad, con sus crímenes, sus implicaciones sociales, la psicología del personaje de Plinio. Era muy interesante. Y desgraciadamente es un autor que ha desaparecido un poco, que no se le ha dado actualmente la importancia que creo que tiene. La tiene Tomelloso, ¿no? Había una serie también sobre las novelas de Plinio. ¿Una serie de televisión? Sí, hubo una serie de televisión, recuerdo, además algún capítulo lo vi yo en YouTube. De todas maneras, era un señor que escribía muy bien y que venía de la novela literaria y se empeñó en abrir esta brecha, ¿no? Es muy interesante, García Pavón. Sí. De aquí podemos pasar ya a los grandes tycoons, ¿no? Podríamos llamarlos, que son Manuel Vázquez Montalbán. También hay otro catalán fundacional que no se conoce tanto, que es Jaime Fuster. Pero Manuel Vázquez Montalbán y su Pepe Carballo tienen un capítulo muy grande en esta historia. Es decir, ellos hablan ya, o alguna característica que yo puedo entrever en la literatura de Vázquez Montalbán es, bueno, ya hablamos de la primera parte del género, de los primeros pasos del género, hablamos de la evolución política, de la misma transición. Él habla de la pérdida de identidad de Barcelona, que no sé si tú la has sentido también. Él tiene una frase que dice: un nuevo sentido de la ciudad definitivamente abierta y profiláctica, pasteurizada, hablando de Barcelona, ¿no? Habla del cambio de mentalidad generacional, habla del paso del tiempo, habla del clima moral y, como dice, yo como mucho mucho, todos los meses con Guerra Garrido, el escritor, y es un señor de ya 80 y pico años, pero tiene mucha gracia. Él dice: mira, lo importante es quejarse, porque si hace frío, porque hace frío, y si hace calor, porque hace calor, ¿no? Eso quiere decir que seguimos aquí. O sea, es verdad. Vázquez Montalbán, aparte de ser un periodista pues incisivo y tremendamente divertido, un hombre con unas convicciones políticas muy serias, se atrevió a meter, hasta donde pudo, toda esa parte de crítica al régimen franquista, de corrupción de la sociedad, de empequeñecimiento de los actores humanos sociales en una ciudad como Barcelona. Fue un gran retratista de la época y por eso yo creo que fue muy, muy querido, muy amado en su momento. ¿Tú tienes esa sensación de la pérdida de identidad de Barcelona también? Ahora, actualmente, Sí. ¡buah! No sé, Barcelona ahora está muy complicado el asunto, ¿no? Yeah. Creo que hay una cierta división de opiniones políticas, pero luego en la calle, en el día a día, tampoco se ve que la cosa sea tan grave. Creo que se ha politizado tanto la situación que realmente se ha perdido la identidad de Barcelona, que era una ciudad muy abierta, muy cosmopolita, donde la gente podía vestirse estrafalariamente, ir por la calle y nadie te miraba. Esa discreción, esa modernidad de la ciudad, yo creo que actualmente peligra. No diré que haya desaparecido, pero peligra. ¿Tú estuviste en Boccaccio? Esto ya es curiosidad personal. Yo soy mucho más joven, querido, que Boccaccio. Bien, bien. No sé, pregunto, igual te toco los coletazos, no sé. No, la generación que iba a Boccaccio era un poquito mayor que yo. Entonces, pues, debo reconocer que lo observábamos con mucho interés. Aún así, te diré que había un cierto esnovismo en la historia. Resulta que el hecho de ser más modernos que nadie, tampoco especialmente reivindicativos, pues convirtió a la generación de esa época en Barcelona como una especie de tótem de la modernidad, como si fuera Nueva York. Y sinceramente, tampoco era para tanto. El estudio 54, ¿no? Español. Exacto. Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso que hemos dado al género negro. Vamos a pasar ya a tu novelística. Vamos a empezar por el Femi Crime. Según Jane Díaz, el género nace en Escandinavia.
Es la novela negra hecha por mujeres, ¿no? Protagonizada por mujeres, que ha cambiado temas, desde luego ambientes, desde luego psicología. Ya, bueno, el personaje de detective Humphrey Bogart pues queda un poco ya en otra liga. Rosa Rivas, yo no sé si estás de acuerdo, dice que la mujer mata por venganza, para proteger a la familia. ¿Por qué mata a la mujer? Sinceramente, yo creo que en defensa propia mata, porque Tal como hay está ahora la mucho, cosa, ¿no? tal y como está la cosa, las agresiones a mujeres nos indicarían que es una víctima que a veces se revela, pocas Sí. veces. Uh-huh. ¿Para proteger a la familia? Pues no, yo creo que no es tan tradicional la mujer española. Ya tiene sus propios intereses criminales. Aún así, la incidencia de los crímenes en la vida real, estamos hablando de mujeres, son pequeños, son mínimos, comparados aún con la violencia de género, etcétera, etcétera. No creo que se pueda hablar de algo generalizable todavía. En España, como dijimos antes, lo inaugura Pardo Bazán con cuentos criminales. Y luego dicen que es Lourdes Ortiz, con Picadura Mortal, la primera novela de policial, ¿no? Bueno, ahora la nómina es muy larga, podríamos estar media hora diciendo nombres, pero aquí apareces tú con Ritos de Muerte en 1996. Te sumaste además de las primeras, ¿no? De hecho, la nómina ahora es tan larga que yo te he oído decir que eso ha bajado bastante el nivel de las novelas. ¿Cómo te dio por entrar en el género? Pues me parecía una especie de reto personal. Venía de un libro muy sesudo que había necesitado mucha documentación sobre las relaciones entre la cocinera de Virginia Woolf y la propia escritora. Y tenía ganas de cambiar completamente de tercio, de encontrar algo que me motivara un poco más, que me divirtiera a mí misma. Claro. La novela negra que yo frecuentaba, no te diré que como una obsesa, pero de vez en cuando, me di cuenta de que había cambiado, había variado, que no era algo tan sumamente reglamentado como con anterioridad había sucedido. Y pensé en que además se podía subvertir un poco el papel de la mujer. Por ejemplo, Petra Delicado fue la primera inspectora de policía en Europa en la literatura. ¿Por qué? Porque se buscaban a las mujeres que fueran ayudantes del fiscal, que fueran detectives, ayudantes de y víctimas. Y entonces, ¿por qué no una policía? De acuerdo que aún en democracia al principio había una cierta sensación de que la policía no era un lugar amistoso para los demás. Pero creo que valía la pena, incluso si el rol de policía tenía algunos puntos negativos, entrar en él con una mujer y ver qué sucedía. Claro. Bueno, el mismo nombre, desde luego todos tenemos que, hay quien definía la literatura como pues, la manera que tenemos todos de controlar o manejar o mantener en equilibrio todas las contradicciones con las que tenemos que vivir. Y desde luego, desde el mismo nombre de Petra Delicado, hay algo paradójico, ¿no? Hay algo contradictorio también. Van 12 títulos, El último sin muerto, que hablaremos un poco más adelante, pero Petra Delicado ya implica que va a haber un choque en el interior, ¿no? Sí, Petra es tremendamente contradictoria. Petra, piedra, su nombre, pues una mujer dura, fuerte, a veces hosca. Y Delicado, pues indicaría que es una mujer con sensibilidad, con capacidad de piedad, incluso por el culpable. Y Petra como personaje se mueve siempre entre esos dos polos. De repente es francamente antipática, por decirlo de una manera suave, y otras la vemos compadecerse o comprender a otros seres humanos y nos damos cuenta de que también tiene su corazoncito. Petra, desde luego, hablábamos antes de que la mujer cuando pues, no había mujeres policías, o sea, había femme fatale, había prostitutas, había todos los papeles, todos los roles eran satelitales al personaje masculino, pero Petra, desde luego, lo que rompe es un montón de estereotipos. Vamos, es mujer, para empezar. Bebe como un vikingo. O sea, la jarra del oro es esencial en las novelas. Es violenta, es decir, su compañero Garzón en un momento dado dice, se le está haciendo un carácter de general retirado, inspectora.
Es femenina y también supongo que feminista, pero eso no lo tengo claro y me lo explicas luego, porque en un momento dado dijiste que era femenina pero no feminista, luego dices que sí es feminista, eso me lo explicas. Yo tengo anotado aquí, las mujeres no somos una raza aparte, eso lo dices, ni una categoría social, ni una estirpe maldita, simplemente hemos estado muy puteadas. Eso creo que lo dices en una entrevista y además de todo esto tienes el otro lado de la luna, ¿no? También es abogada, muy culta, sensible, escucha a Vivaldi, a Chopin, a Bach, a Tchaikovsky, o sea, eso le da caché, ¿no? Es que realmente, pues, una vez que una inspectora mujer aparece en la literatura, no podemos convertirla en una mala bestia. Además, es cierto que esta generación de mujeres que entran en la policía, pues son mujeres que casi todas tenían una segunda carrera universitaria, que se interesaban por las cosas. Yo recibo mucha información de una amiga que es ya comisaria, Margarita García, y ella me contaba también en cada uno de los capítulos en los que me ha ayudado, en que el nivel de las mujeres policías era elevado cuando ella entró. Eran pocas mujeres, pero selectas. Y entonces Petra bebe también de esas fuentes. Es curioso porque mi juventud fue en los 90 y ahí ya se da, por supuesto, que todos teníamos carrera. Después me he encontrado he hablado con chavales y ahora me contaban que no, ahora no es exactamente, no exactamente sea por supuesto que tengas una carrera, ¿no? Se han cambiado los tiempos. Vamos a hablar de la contraparte, ¿no? El compañero de Petra Delicado, que es Fermín Garzón. Yo también tengo otra contraparte para mi personaje Andrade, que es Manolete. Podría ser su antítesis, pero funciona, porque tesis más antítesis es síntesis, ¿no? Nos ayuda mucho, luego hablamos del humor un poco más adelante, pero son personajes que nos ayudan a equilibrar la narración, ¿no? Sobre todo el carácter de Petra. Sí, aparte Garzón es un hombre que pisa la calle, que ha ascendido desde abajo en la policía, que comprende lo que sucede y no es tan desdeñoso como Petra. La devuelve a la realidad. Le enseña que a lo mejor el mundo no tiene de esa parte de teoría cultural que ella le añade. Y ya que el trabajo que tienen que hacer discurre en las calles y muchas veces en ambientes no excesivamente ideales, pues él la ayuda, le pone los pies a la tierra. Para ti, al contrario que, por ejemplo, Andreu Martín o Vázquez Montalbán, la ciudad, en este caso Barcelona, pues no es exactamente un personaje, porque así donde ellos reflexionan sobre la transformación de la ciudad, hacen de cronistas urbanos incluso y hablan de la evolución social, hacen incluso descripción histórica, denuncia social, pues para ti no es tan importante, es un mero telón de fondo para tus personajes. Has dicho también en alguna entrevista que el espacio es el elemento literario que menos te importa y entrar en detalles localistas pues te parece que abarata la ficción. No sé si podemos abundar en esto. Porque, por ejemplo, sí, para mí el paisaje sí es importante, también lo trabajo. Pero bueno, porque sí, yo vengo tengo unos antecedentes de novela gótica en el que de repente apareció un rayo y sabes que va a pasar algo, ¿no? No sé, son cosas que me han quedado en la cabeza de cuando era chaval. Y sí utilizo el paisaje como otro personaje, ¿no? No exactamente como un rayo, pero tú no le das tanta importancia. No, al final un escritor es un poco una persona y sus facilidades en la vida las transmite a sus libros. Yo me oriento mal. Las ciudades me parecen cada una diferente y con su sello personal, pero las intercambio con cierta facilidad. Me interesan más las personas que las ciudades o que los paisajes. Soy mala para las descripciones. Sí. Soy mala visualmente, soy más auditiva que visual. Y todo eso, pues se nota. En Barcelona he inventado bares, lugares, yo te diría que incluso calles, y porque me hacía falta en aquel momento para la novela. Y yo creo que tampoco se resiente tanto, ¿no? Eso quizá ha permitido que dos adaptaciones a televisión que se han hecho de Petra, una en España y otra actualmente pasando en Italia, pues una sucede en Madrid,
y la otra en Génova. Con lo cual no me van a condecorar en Cataluña ni me van a hacer hija predilecta en la maldita vida. Pero bueno, la ciudad es importante, los ciudadanos son importantes y el esprit de la ciudad es importante, pero a mí las calles francamente me dan igual. En los 80, el noir, estábamos hablando de que cantaba el desencanto de la transición, ¿no? Pero en el ciclo de Petra Vicao ya es otra historia. Aquí ya hablamos de problemas sociológicos, sociales de la España contemporánea. Yo creo que buscas el diagnóstico, pero buscas la crítica, pero sin el elemento de moralina, ¿no? Y eres humanista y psicológica sin el elemento doctrinal. Yo, por ejemplo, de las 12 novelas de Petra Vicao tengo aquí 3 anotadas, para no alargarnos, que es Ritos de muerte, ahí tratabas las violaciones y los grupos marginales, Días de perros, que era la violencia con los animales, Mensajeros de la oscuridad, globalización y sectas, y por ahí, por esa brecha has tirado, ¿no, Alicia? Sí, me interesa más en vez de un caso concreto o de señalar con el dedo una corrupción o un ambiente social enrarecido, me interesa más las cosas que suceden y cómo y por qué suceden en ese momento, lo que genera una preocupación social. Yo creo que, bueno, pues actualmente la realidad se critica por sí misma, ¿no? Como te decía antes, estamos sumamente informados y la gente se forma su propia opinión, ¿no? A partir de la ficción, pues ha superado amplísimamente la realidad, ¿no? Desde momentos que nadie podemos creerlo, a noticias extrañas, a la propia situación actual con una pandemia mundial. Eso, bueno, ni la ciencia ficción lo supera. Es curioso porque hace poco un encargado de cultura dijo, bueno, yo es que cuando tomé cargo yo tenía en la mente cualquier cosa, una invasión rusa, un apocalipsis climatológico, sí, tenía 1000 cosas en la cabeza, pero lo que no tenía en la cabeza era una pandemia, sí, que nos llevaba la peste, ¿no? Sí, ya había considerado todo menos una peste. Teniendo en cuenta cómo tenían que organizar los actos, ¿no? Que el tío se volvió loco. Me imagino. Sí, dijo, yo es que prefería una invasión de los soviéticos, decía el tío. Por lo menos ellos valoraban la música clásica y la cultura no desaparecería del todo. Y son muy guapos los rusos. Sí. Y son guapos y guapas. Eso es importante, la belleza. Mira, vamos a hablar ahora justo de esto, de la ironía y del humor, ¿no? Yo creo que Raymond Chandler, en Marlowe hay bastante humor. Chester Himes hay humor, en Donald Westlake hay humor. Tú también lo utilizas, a mí me gusta también mucho porque suaviza la violencia que normalmente aparece en nuestras novelas, atempera la crueldad. Y al tener lo que hablábamos antes, Sancho Panza Quijote, al tener 2 caracteres contrapuestos, pues facilita los diálogos. Tú escribes, seguid jugando un rato a la mujer sabia de Molière, sobre todo para hacer rabiar a Garzón. Eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Hay un contrapunto, utilizas giros procaces, socarrones, hay violencia verbal, hay ironía, hay sarcasmo. ¿Cómo trabajas el humor en las novelas? Para mí es muy importante también en la novela, porque si no se convierte en un artefacto demasiado violento. Completamente de acuerdo contigo. Para empezar, yo trabajo el humor en mi propia vida. No me tomo demasiado en serio a mí misma. Procuro relativizar todas las situaciones a base de humor. Y en Novela Negra me parecía un componente maravilloso. Me parecía justo lo que tú has dicho, una contraposición a las cosas cruentas y terribles que se narran normalmente en los libros de novela negra. Sin embargo, te diré que lo de la violencia verbal comparado con la violencia que hay en las novelas negras, perdón, actualmente es una broma. Yo estoy un poco escandalizada y horrorizada por las nuevas novelas, por ejemplo, escandinavas. O no sé, ponte un ejemplo, Pierre Lemaitre, que ha tenido tanto éxito. A mí me parece un exceso. ¿Verdad que sí? Es Caramba, coge a una chica, la cuelga del techo en un almacén porque es un secuestrador y resulta que impregna con sangre las cuerdas y mete ratas en el lugar que se van acercando a ella para comérsela. ¡Demonio!
quizá hay que visitar al psiquiatra antes de escribir según qué novelas. No me parece necesario. El humor a veces es tan destructivo o tan terrible, puede ser, o dice tantas verdades que a mí me parece un exceso, sinceramente, que la víctima acabe convertida en hamburguesa me parece excesivo. A mí no me interesa Lemaitre tampoco, ¿no? No me interesa demasiado. Me parece un exceso y en muchos casos inverosímil. Pero la violencia sí me interesa porque recordamos que la literatura occidental empieza con Canta odiosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades a muchos héroes, ¿no? Si la literatura occidental empieza así, ya nos da un poco el tono de lo que va a venir después, ¿no? La violencia está ahí. Yo creo que a mí me interesa. Los clásicos, Xenofonte, Tucídides, Plutarco, Suetonio, todos hablan de la violencia. Tito Livio, Tácito, hablan de la violencia, es un elemento fundamental de sus textos. A mí también me interesa, pero no en plan Lemaitre, evidentemente, pero me interesa por dos cosas. Y tú me cuentas por qué te puede interesar a ti, porque aparece violencia, desde luego, en tus novelas. A mí me interesa porque, por un lado, nos pone ante lecciones morales que no existen en contextos más pacíficos. Y por otro lado, porque seguramente ofrece soluciones fáciles a una situación conflictiva. Porque, claro, si tú tienes una pistola a la mano, poca discusión va a haber, ¿no? Bueno, pues eso en el género es fatal, porque para mí lo importante son las discusiones, ¿no? Sí, el sí, por sí. qué lo has hecho, incluso los reproches entre clases sociales o personajes individuales. Entonces, el recurso a la violencia y el punto final es fácil, ¿no? No sé, creo que la violencia se debe intuir, se debe entrever, pero no regodearse excesivamente en ella, como no hacían los clásicos. Claro. Y, ¿cuál es la ventaja y cuál es el inconveniente de tener un personaje serial como Petra Delicado? La ventaja, pues tú como escritor me comprenderás muy bien, es que resulta más fácil volver al personaje. Tienes más o menos sus características psicológicas perfectamente asumidas y lo haces moverse con más facilidad que si tomas un personaje nuevo en una ficción sin género, donde tienes que empezar desde cero e imaginar desde cero. Los inconvenientes, bueno, puedes caer en repeticiones, puedes caer en cosas que ya has dicho, en pensamientos que ya has expresado, y tienes que estar siempre en un estado de autoalarma, es decir, cuidado, Petra evoluciona, Petra debe pensar cosas nuevas, no te regodees tampoco en su propia personalidad ni en un esquema que ha tenido éxito. Claro, y es que yo tampoco, a mí me dicen, qué ventaja que tengas un personaje ya con varias novelas. Yo no lo veo tan ventaja porque siempre le tienes que buscar ángulos nuevos, ¿no? Es lo que dices tú. No puedes estar siempre, pues tienes que estar muy pendiente de no repetirte. A mí hay una cosa que me interesa también muchísimo, que es la creación del malo en las novelas, ¿no? Un buen malo siempre te facilita, o por lo menos a mí me facilita las cosas. No tienen que ser malos totales, porque mal absoluto como tal, pues per se no creo que exista, ¿no? Pero hay un territorio en el que el bien y el mal es como el agua y la arena, un territorio intermedio de la costa, donde esa ambigüedad a mí me parece muy interesante para poner la pluma del escritor. No sé cómo trabajas tú la conformación del malo o simplemente pues no te interesa demasiado, no sé. Sí, sí me interesa, por supuesto, pero he llegado a la conclusión escribiendo estas novelas a que el mal absoluto, como tú acabas de decir, no existe. Es lo terrible, ¿no? Que no existe el mal absoluto. Exacto, exacto. Y que justamente entrar en los porqués, a lo mejor de un terrible asesino que lees el suceso en un periódico, el entrar ahí, el intentar comprender, para mí es el recurso de entrar en el mal, ¿no? Yo recuerdo, no sé si te acordarás de aquel terrible caso de las chicas torturadas y asesinadas en Valencia, Alcácer. Entonces, uno de los asesinos, uno de los fugados, que aún está fugado, contaban un poco cuál era su ambiente vital. Su madre trabajaba en un matadero de pollos, tenía 7 hermanos
Entonces, configurar la maldad de este chico a partir de sus circunstancias biográficas, ver cómo ha podido llegar ahí, es lo que de verdad me interesa. Y te voy a hacer una última pregunta en ese apartado sobre tu obra, que es tu última novela, Sin Muertos, la novela número 12, creo, en la que Sin Muertos haces una inmersión en la vida privada de la inspectora. Acabo de leer pues en el Cultural de un periódico que te han hecho una entrevista fantástica y dices que has buceado en tus recuerdos. En tu colegio de monjas aparece una cabra malévola, creo, ¿no? Demoníaca por ahí y también en respuesta un poco a las preguntas de tus lectores de que cómo era la vida de Alicia o cómo había sido, ¿no, Alicia? No, la vida de Alicia no, la vida de Petra. Perdón, de Petra. Cuidado, eso es muy importante decirlo. Claro, pero como siempre ponemos cosas de nuestra vida, ¿no? En los personajes. Pero mi vida no ha sido tan interesante como la de Petra, ni muchísimo menos. Ha sido bastante más tranquila. Pero es cierto que hay pasajes del libro que son autobiográficos. Por ejemplo, mi estancia en un colegio de monjas. Era tan surrealista todo, era tan increíble. Los recuerdos resultaban tan llamativos que no hizo falta inventar nada. Simplemente con contarlo era suficientemente narrativo. Luego, los sentimientos que Petra puede expresar, evidentemente yo como persona los conozco por haberlos sentido. Pues el amor, la ira, la pasión, el interés, todo eso yo creo que tú también, como magnífico escritor, lo haces. Cuentas la vida con los sentimientos y las sensaciones propias, pero luego los hechos evidentemente difieren. Yo no me he casado 3 veces, por ejemplo, me he casado solo 2, o sea que me lleva franca ventaja Petra Delicado. Sí, yo me he casado con una asturiana y sí, ya soy casado para toda la vida, si no me llegan con la lupara, esto es como Sicilia. Sí, bueno. Bien, oye, última pregunta, ultimísima. ¿Qué te han parecido las adaptaciones de Petra Delicado en España y en Italia? Bueno, la española, pues hace muchísimos años, fue en el 98. Me llamó mucho la atención. Yo entonces era más joven y todo me gustaba. Ana Belén, que hacía de Petra Delicado, estuvo bien. Quizá la adaptación le faltó sentido del humor. Era la primera serie policial que se rodaba en España y tuvieron miedo de que pareciera una comedia de Vázquez Montalbán y señalaron demasiado, desde mi punto de vista, los aspectos más trágicos de la historia. La de Italia, pues Barcelona se convierte en Génova. Petra Delicado es Paola Cortellesi, que es una gran actriz y muy conocida en Italia, y me parece bien. Ahora, de repente, yo no he participado en ningún guión, de repente los guionistas, en esta segunda serie italiana, se les ocurre que Petra tiene un terrario en su casa donde cría arañas venenosas. Sinceramente, estoy espantada, creo que los voy a demandar. Y yo jamás haría una cosa así, y Petra muchísimo menos. Creo que hay que tomarlo con distancia. Sí. Está claro. Y vamos a finalizar, vamos a hablar de 3 premiados escritores, John Banville, Leonardo Padura y Fred Vargas. Empezamos por Banville, que fue el Premio Princesa de Asturias 2014. Hablamos de género, de literatura. Tiene 12 novelas como Benjamin Black a través de Kirk. Él dice en una entrevista en el New York Times que piensa que el éxito que tiene en España se debe a 3 cosas. Uno, quizás las similitudes entre la historia de España e Irlanda, supongo que se refiere a la guerra civil. También está el elemento católico, que campa por sus respetos, y cierta beta oscura en el carácter tanto de los irlandeses como de los españoles. Yo añadiría que bebemos todos como vikingos. ¿Qué te parece a ti, Banville, de su versión noir? Voy a ser políticamente incorrecta. No es un autor que me seduzca. Bien. Es frío, es académico, nunca se arriesga a nada.
Ajá. desde mi punto de vista no tiene esa particularidad propia que dices, bueno, este tío puede que esté como una cabra, Ujú. pero me ha llevado a estar excesivamente frío. Lo digo con sinceridad. No, yo también pienso algo por el estilo. Y después tenemos a Leonardo Padura. Sí, Banville, por ejemplo, me interesa más como cuando hace, por ejemplo, no sé, Los Infinitos o de su faceta más literaria. Leonardo Padura, que fue el premio Princesa de Asturias 2015, este sí me interesa más. Estábamos hablando antes de cómo el género negro había devorado todo lo que tenía alrededor, y yo creo que Leonardo Padura sí se ve el tema histórico, mezcla mucho la historia. Su detective Mario Conde pues tiene ya 9 novelas, la última es como Pueblo en el Viento, hace poco lo entrevistamos en la radio, y aquí sí se ve que el género tiene vocación histórica, por ejemplo, esa mezcla, ¿no? Sin duda ninguna. Además, él lo hace muy bien Sí. y ha tenido la valentía y la inspiración de hacer crítica del régimen cubano desde dentro, Uh-huh. con lo cual todos sus libros de novela negra toman un sesgo de autenticidad. Él continúa viviendo, observando. Esa crítica la hace con conocimiento de causa y se nota mucho en sus libros. Son libros tremendamente vivos que te llevan a las calles cubanas. Me gusta muchísimo. Y después, por último, Fred Vargas, que fue Premio Princesa Asturias 2018. Yo aquí ya tengo que reconocer que me pierdo, así que no acabo de entender las novelas de Vargas. Además, ella dice cosas que no comparto. Ella no admite, dice que la novela negra no admite grandes ideas o análisis sociales o denuncias o enmiendas, cuando yo precisamente creo que es la dura madre o una de las duramadres del asunto, ¿no? Hay quien dice que sus argumentos son sólidos, tienen secundarios brillantes, yo no acabo de verlo, pero bueno, oye, hay para gustos colores, ¿no? ¿A ti qué te Bueno, parece Fred Vargas? Fred Vargas me cansa un poco Sí. porque sus libros tienden un poco a la reiteración, Uh-huh. pero ha hecho una cosa muy elegantemente, que es incluir la cultura, los datos concretos dentro de una trama y sale bastante bien parada. Te aseguro que en Francia es la Sí, absoluta sí, reina. La gente seguro. la adora, quizá porque los franceses pues han quedado en esa idea de que la literatura es cultura y debe notarse. Ajá. Quizá España ha tirado por otro lado, ¿no? Las metáforas y las alusiones culturales ya no nos parecen tan valorables. Aún así es una autora que se lee con gusto y que todo el mundo le gusta, menos a ti y a mí, por lo visto, Ignacio. Bueno, tiene que haber herejes, ¿no? Ya decía San Agustín que yo quiero que haya herejes porque así me reafirma en mis convicciones. Yo soy muy agustiniano en ese sentido. Yo también soy de colegio de curas. Bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido pues muy agradable charlar contigo. Y no sé, estaba leyendo también, como te comenté, la espléndida entrevista que te hicieron. Creo que vives en un pueblo levantino, Vinaroz, en la costa, y ahí contabas una anécdota que tú cuando vas a pasear por allí, pues encontraste a dos señores muy mayores, y eso me lo dices tú luego en valenciano, ¿no? Que seguramente suena mejor, que un señor a otro le pregunta, ¿cómo vas? Y le dice el otro, pues bien y hacia adelante, ¿no? ¿Cómo suena en catalán eso? En catalán, en valenciano. Bueno, catalán o valenciano. Sí. Me encantó. Yo vivo a 7 kilómetros retirada, pero bajo muchas veces al pueblo. Entonces, la primera vez veo a dos señores bastante atropellados, mayores, con el bastón y se saludan. Che, ¿cómo anem? Y el otro le contesta, ve y avant. Además, lo dicen con énfasis, avant. Pensé, Dios mío, este es mi pueblo de adopción. Este optimismo me conviene muchísimo. Bien, bien. Bueno, pues yo creo que podemos ya cerrar con ese bien avant, ¿no? Ese que a mí me parece fantástico. Y agradecerte que nos hayas dedicado tu tiempo, agradecer a la Fundación Princesa Asturias que nos haya dado el marco para esta conversación. Y bueno, si estuviéramos presencial, yo pediría un aplauso, pero seguro que te dan un aplauso digital y quedará colgado en el éter. Así que, sobre todo, lo que te digo es muchas gracias y un fuerte abrazo y espero que nos veamos muy pronto, Alicia.
Muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy, muy grata para mí. Gracias a todos.